Ya, entonces en lo que vamos a ver entre los métodos de resolución, ¿verdad? El primer método que nosotros vamos a llegar a ver de aquí va a ser el que es el de separación de variables. Ese es el primer método que nosotros vamos a ver en ecuaciones diferenciales de primer orden. Luego de esto vamos a ver lo que va a ser el factor de integración, ¿sí? Como tercer método que vamos a ver va a ser el de ecuaciones homogéneas. ¿Ya? En el cual nosotros lo vamos a resolver luego pasando este método que va a ser lineales no homogéneas. ¿Ya? Si no me equivoco, la Loraro sabe ver 3 casos de este, ¿sí? En nuestro caso vamos a ver solamente lo que va a ser el caso 1, ¿ya? Lo que va a ser el caso 2. Y vamos a ver algunos casos excepcionales que van a ser sobre el caso 3. En el número 5, lo que vamos a ver va a ser ecuaciones exactas, ¿sí? Exactas. Como punto número 6 a tratar, lo que vamos a ver nosotros va a ser reducción a ecuaciones diferenciales exactas. Y el último caso que nosotros estaríamos logrando ver va a ser el de Bernoulli, ¿sí? Aquí vamos a poner entonces la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Y si no me equivoco, igual la ingeniera Dorado añade un tema más aquí, en el cual es Riccati, ¿sí? Ecuaciones de Riccati, si no me equivoco de esta manera. Riccati, de esta manera está escrito. Entonces, estos 8 métodos como primeros temas vamos a lograr ver. No es cierto, vas a lograr reconocer todos los casos una vez que tengas bastante práctica. Si no vas a practicar, no vas a lograr reconocer los casos. ¿Está bien? Yo ahorita me voy a guiar el libro, bueno, no sé si tú ya has llevado la materia de ecuaciones diferenciales, pero me voy a basar en el libro de el ingeniero Zurita, que es el más fácil y el más básico. ¿Está bien? Otro libro que igual te puedo recomendar es el de Denis Silv, ¿sí? Y el de ecuaciones diferenciales de Chungara. No sé si has escuchado. El Pacheco nos comentaba del libro. Ya, es la primera vez que llevas, ¿no? La materia. Sí, ¿no? Sí, es la primera vez. Ya, entonces no se te va a complejar tanto. Ahorita te voy a enseñar cada uno de los métodos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a comenzar. Si te puedes comprar el libro del ingeniero Zurita, estaría perfecto igual, ¿sí? Porque de ahí nos vamos a basar todos los ejercicios. Entonces, como primer método que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Va a ser el de separación de variables. Primer método que es el de separación de variables, ¿no? Ese es el primer método que nosotros vamos a ver. Y como te voy a dar una breve explicación teórica de más o menos cómo realizar este ejercicio. Nos dice que nosotros vamos a tener en nuestro caso una variable expresada en la letra M, ¿sí? Que esta va a contener las variables que van a ser tanto X como Y. Y también vamos a tener nosotros una variable expresada que va a ser N, que también va a contener lo que va a ser las variables X y Y. Y va a estar multiplicado por el respectivo diferencial de Y. Entonces, a esto se refiere. Aquí también, como van a estar expresadas en variables de X y Y, ¿no es cierto?
Entonces nosotros podemos asumir de la siguiente manera. Podemos decir entonces que vamos a tener una variable 1 en función de x. Y también vamos a tener una variable que va a ser, que le vamos a denominar con la letra G minúscula, sub 1, que va a estar en funciones de solamente variables de y, multiplicado por su respectivo diferencial de x, más lo que va a ser una variable, una f sub 2, expresada en valores de x, y una g sub 2 que va a estar expresada en valores de y, multiplicado por su respectivo d sub y. ¿Ya? Y de aquí, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, se llama separación de variables. ¿Por qué se lo denomina separación de variables? Porque nosotros podemos tener en un solo lado lo que van a ser todas las variables respecto a y al otro lado todas las variables que van a estar respecto a x. Hasta aquí comprendes, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, si vamos a aplicar este concepto, ¿no es cierto?, que nos dice todas las variables que van a estar en función a x van a estar en un solo lado y todas las variables en función a y al otro lado. Entonces hacemos eso. ¿Cuáles son las variables que tenemos en función a y? Usualmente nosotros en ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto?, al menos la mayoría de los docentes siempre anota primero la y, ¿sí? Entonces en nuestro caso llegaríamos a tener de esta manera, que va a ser igual nada menos que despejar las x al otro lado, ¿no? Y todo lo que está en función de x pasa a estar a un lado y todo lo que está en función de y pasa al otro, ¿no? Entonces aquí tendríamos nosotros lo que sería g sub 2 en función de y, ¿no? Vamos a borrar entonces lo que es esto. Y todo esto va a estar dividido, ¿no? Aquí tenemos un g sub 1y. Lo vamos a pasar aquí entonces y multiplicarlo por el respectivo diferencial de y. Que esto va a ser igual a ¿cuánto? A menos f1 de x, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Y todo esto va a estar dividido entre la función 2 de x, ¿no?, por su respectivo diferencial de x, ¿no? Una vez que tenemos esto, el concepto nos dice que debemos integrar ambos miembros. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a integrar tanto este miembro como este miembro. Entonces aquí integramos, ¿no? Integramos y aquí también integramos. Y ese sería el concepto en la parte teórica, ¿no? Ahora pasando a la parte práctica, ya vamos a tomar como el ejemplo número 1. El ejemplo 1. Que el siguiente ejercicio nos va a dar. Te lo voy a anotar en pantalla. Entonces, continuando con el ejemplo número 1, ¿no es cierto?, tenemos esta ecuación diferencial. Aquí, ¿qué es lo que hemos dicho? Cuando vamos a aplicar lo que va a ser separación de variables, nos dice que las y y las x deben estar tanto en un lado como en el otro. Entonces, aquí, ¿cómo despejaríamos? El diferencial de y sobre el diferencial de x va a ser equivalente a ¿cuánto? A y multiplicado por 6x más 1, ¿no? Si nosotros de aquí vamos a despejar la y vamos a pasarla al otro lado dividiendo, entonces aquí va a ser el diferencial de y sobre y, que va a ser equivalente a lo que va a ser 6x más 1 multiplicado por el diferencial de x. ¿Y cuál era el siguiente paso? Es de integrar ambos miembros, ¿no? Entonces vamos a integrar ambos miembros. Y sabemos que la integral del diferencial de y sobre y
es igual al logaritmo natural de y. No sé si tienes un formulario a mano. Entonces, esa es la integral, ¿no? De esto. Y esto es igual a ¿cuánto es la integral aquí? Sería a 6x al cuadrado, ¿no? 6x al cuadrado sobre 2. ¿No? Más x, más una constante. Si nosotros de aquí vamos a simplificar lo que va a ser el 6 con el 2, nos va a quedar lo que es 6x al cuadrado, ¿no? Y aquí podemos aplicar una propiedad, no sé si recuerdas. ¿No nos quedaría 3? Ah, perdón, 3. 3x al cuadrado, está bien. Ahora aquí vamos a aplicar una propiedad, ¿verdad? No sé si te acuerdas de cálculo 1. Te lo voy a anotar aquí la fórmula. Sabemos que cuando nosotros vamos a elevar el logaritmo neperiano elevado al logaritmo natural, esto nos va a salir igual a lo que va a ser x. No sé si recuerdas ese concepto de logaritmos. Sí, me acuerdo. Entonces, ese concepto es lo que vamos a aplicar aquí. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a decir que el logaritmo neperiano lo vamos a elevar al logaritmo natural de y. Y como estamos elevando tanto de la parte izquierda, también debemos elevar de la parte derecha para que nuestro resultado no se altere, ¿no? Entonces vamos a elevar también el logaritmo neperiano a lo que va a ser todo esto. Y vamos a aplicar el concepto. Aquí vamos a decir entonces que y es equivalente a lo que va a ser todo lo que se encuentra aquí. Aquí también vamos a aplicar otra cosa a lo que va a ser lo siguiente. Otra propiedad. Nosotros en potenciación, ¿no es cierto? Hemos visto que podemos separar de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos un número a elevado a n, ¿no es cierto? Y también tenemos un número a elevado a m. Esto es igual a la suma de lo que va a ser misma base y diferentes exponentes es a la suma. Pues entonces lo que vamos a hacer nosotros va a ser volver de aquí hacia aquí, como estás viendo aquí. Y ya te voy a explicar por qué. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Vamos a decir que y, en nuestro caso, es igual a lo que va a ser e elevado a 3x al cuadrado más x. Pero esta constante que se encuentra al final, tú la vas a elevar, como te había explicado aquí. Va a ser el logaritmo neperiano elevado a una constante. Y ahora te voy a dar la explicación de por qué. Sabemos que e elevado a una constante, a nosotros nos va a seguir saliendo lo que va a ser una constante, ¿no es cierto? Es como si te dijera, ¿cuánto es infinito más infinito? Tú me vas a decir infinito, ¿no es cierto? Entonces, constante más una constante es una constante. E elevado a una constante es otra constante. Ese concepto, entonces, es el que tú tienes que aplicar aquí. Y tú vas a decir que tu valor ahora de y es equivalente a lo que va a ser la constante por todo lo que se encuentra aquí. Y ahora, ese truco, tú me estarás preguntando, ¿pero para qué lo hemos aplicado? Aquí, como te estaba diciendo, como te había dado en un ejemplo anterior, ¿no es cierto? La y también podemos anotarla de esta manera. Y que está en función de x, ¿no es cierto? ¿Para qué estoy anotando esto? Aquí me resulta un poco tedioso anotar en cada uno, ¿no es cierto? Por eso es que te lo estoy anotando directamente aquí en tu resultado. A esto lo que hemos hallado, tú lo que le vas a denominar va a ser tu solución general. Esta es tu solución general. Pero ahí no acaba tu ejercicio. Esta solamente es una solución, pero no te está pidiendo, te está dando aquí condiciones iniciales. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que cuando todas las x van a valer 0, la y va a ser igual a 1. Entonces aquí vamos a decir eso. Va a ser igual a 1, mi y, siempre y cuando todas las x en mi resultado, en el que va a ser mi solución general, van a llegar a ser 0, ¿no? Entonces todo
las x aquí nosotros vamos a denominarlas con 0. Aquí entonces sería 0 al cuadrado más 0. ¿Verdad? Entonces aquí lo que nos quedaría sería que 1 es igual a la constante multiplicado por e elevado a 0, ¿no? El logaritmo neperiano elevado a 0. Y sabemos que cualquier cantidad elevado a 0 es igual a 1. Entonces tu constante tiene el valor de 1. ¿Y para qué hemos hallado esta constante? Hemos hallado esta constante para sustituir lo que va a ser en la solución general. Entonces tu constante aquí va a valer 1. Y a esta solución que vamos a hallar la vamos a denominar como nuestra solución particular. Ya, entonces en el factor de integración ahora lo que nos dice la fórmula es de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a tener el diferencial de y sobre el diferencial de x más lo que va a ser una variable p en función de x multiplicado por y es igual a lo que vas a tener una variable q también en función de x. Entender las fórmulas. Aquí cuando me estoy refiriendo p de x, ¿no es cierto? Es que todas tus variables van a estar en función a x y q de x lo propio, ¿no? Es un tema de funciones de cálculo 1 y estoy sobreentendiendo que tú ya lo conoces. Pero una aclaración es esa, que todas tus variables van a estar en función de x y aquí también. Muy al contrario de lo que hemos visto más arriba, ¿no es cierto? Aquí cuando tú tienes variables en funciones de x y y, aquí. Una aclaración nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que tú vas a tener aquí un factor que va a ser de integración, que es equivalente a lo que va a ser el logaritmo neperiano elevado a la integral de lo que va a ser esa variable p en función de x. ¿Está bien? Multiplicado por su diferencial de x. Entonces, este es el concepto que te está dando. Ahora tú me estarás diciendo, pero yo cómo puedo reconocer los casos de factor de integración, etcétera, etcétera. Ahorita te lo voy a mostrar con un ejemplo. Entonces vamos a hacer el ejemplo número 1. ¿Qué nos dice el ejemplo número 1? Dame un minuto. Ya, entonces como ejemplo número 1 nosotros el que tenemos es el siguiente. Nos está dando lo que va a ser el diferencial de y sobre el diferencial de x más coseno de x por y, que es igual a x al cuadrado. Como tú te puedes dar cuenta, sí cumple todo lo que nos dice el factor de integración. Tenemos una variable p de x, ¿no es cierto?, que solamente está expresada en función de x. Y también tenemos una sola y. ¿Está bien? Aquí como te puedes dar hay una sola y y aquí también hay una sola y. Esto tienes que tomarlo muy en cuenta porque aquí ya sería muy diferente que tú, esta y por ejemplo, esté elevada al cuadrado. ¿No es cierto? Si aquí va a estar elevado al cuadrado, pues esto ya no es ya no se puede resolver mediante el método de factor de integración. Eso ya se tendría que aplicar otro método. En eso tienes que ser muy cuidadosa. Aquí te está diciendo que solo existe una y que tiene aquí las variables en x y al lado derecho va a estar también solamente las variables que van a estar en función de x. Aquí si tuvieras una y, entonces ya no cumpliría esto. Ya no sería por el método de factor de integración. Pero como cumple, entonces, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Nos dice que el factor de integración es igual a lo que va a ser el logaritmo neperiano elevado a la integral de tu p de x, ¿no? En nuestro caso, el p de x de nosotros aquí, ¿cuánto llega a ser? Llega a ser lo que es coseno de x, ¿no? Coseno de x. ¿Verdad? Entonces, nosotros integramos esto. Sabemos que la integral del coseno de x es igual a lo que va a ser el seno de x. Entonces, anotamos eso.
el logaritmo neperiano elevado a lo que va a ser el seno de x, ¿no? Entonces, aquí yo tengo dos maneras para resolver. Te la voy a hacer la más fácil, ¿sí? Este factor de integración tú lo vas a multiplicar a lo que va a ser toda la expresión, ¿sí? Vas a multiplicar a lo que va a ser esto. También vas a multiplicar a lo que va a ser la segunda. Más multiplicado por e elevado al seno de x, ¿no? Que esto es igual a x al cuadrado multiplicado por e elevado a seno de x. Y ahora tú solamente vas a mantener lo que va a ser esto y lo vas a igualar al otro miembro, lo que va a ser x al cuadrado multiplicado por e elevado a seno de x, ¿no? Esa es una manera muy fácil que yo te puedo explicar de resolver este método de factor de integración que me ha servido y me ha ayudado bastante. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso a realizar aquí? Es que esto que se encuentra aquí, que es el logaritmo neperiano elevado al seno de x, tú lo vas a tomar como si fuera una constante respecto a y el diferencial de x lo vas a pasar al otro miembro. De esta manera. Y vas a integrar de la siguiente manera. Integras esto y integras esto. ¿Está bien? Esto no lo vas a pasar ya al otro lado. Y te voy a explicar ahorita por qué. ¿Hasta aquí tienes alguna consulta? No. Entonces, como te estaba diciendo, el truco es que esto lo mantengas de este lado y no lo vas a llevar al otro lado a dividir. Porque si no, estarías haciendo de una manera incorrecta. Te lo estoy simplificando eso, como te decía. Entonces vamos a decir que el logaritmo neperiano elevado al seno de x, la integral del diferencial de y es igual a y, ¿no? Que esto es igual a lo que se encuentra en lo que es la parte derecha. Y como tú te estarás dando cuenta, esta es una integral no elemental. ¿Sabes qué es una integral no elemental? Estoy suponiendo que por el nombre es que no está fácil de resolver. No, una integral no elemental es una integral, exacto, es literalmente el concepto que tú dices, es una integral que no es fácil de resolver y que no vamos a poder resolverla, al menos que tengamos un formulario, no sé, no te podría decir. Y aquí cuando tú tienes esta clase de integrales, ¿no es cierto? Que no se puede resolver por partes, por nada. Aquí lo que vas a hacer tú directamente, y he visto que la Dorado da estos ejercicios, tú vas a poner lo que es integral no elemental. ¿Está bien? Y lo vas a dejar tal como se encuentra aquí. ¿Se entiende, no? Sí. Ese ejemplo, igual si no me equivoco, a veces que saben cometer en los exámenes. ¿Cuál es el primer paso antes de resolver entonces el ejercicio? Tú tienes que aplicar álgebra y tienes que dividir este 2x entre todo. Me explico. Aquí vas a dividir esto, tu 2x, en lo que también va a ser 2x. ¿Cómo estás dividiendo aquí? Aquí también tú vas a dividir. Aquí divides 2x. Y aquí también estarías dividiendo lo que sería 2x. Aquí podemos anotar. Dividimos todo entre 2x, ¿no? Entonces aquí te llegaría a dar lo que va a ser tu ecuación diferencial. Lo que se encuentra aquí. Y podemos aplicar un poco de potenciación aquí, ¿no? X a la 1 medio menos 1, que sería x a la menos 1 medio, ¿no? Te lo voy a anotar directamente los resultados porque ¿o quieres que te lo haga paso a paso? No, está bien, entiendo. Está bien. X a la menos 1 medio, ¿no? Ahora, como tú te puedes dar cuenta, ¿no es cierto?
sí cumple. Aquí sí cumple. Sí cumple para aplicar lo que es una ecuación diferencial mediante el método de factor de integración. Estas pequeñas cosas, ¿no es cierto? Tú no tienes que tomarlas en cuenta, porque muchas veces a uno se le va, ¿no es cierto? Y trata de resolver por otro método, a veces no se puede, y por eso es que te hago recuerdo estas pequeñas cosas. Son pequeñas claves que te estoy dando, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como tú te estarás dando cuenta, nuestra P de X llegaría a ser lo que sería 1 sobre 2X multiplicado por Y, si tú gustas anotarlo de esa manera, más simple. Entonces, como estábamos diciendo, aquí lo que tenemos nosotros, en el factor de integración, nuestra P de X llegaría a ser 1 sobre 2X, ¿no? Entonces vamos a copiar 1 sobre 2X. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Sabemos que la integral de 1 sobre X es igual al logaritmo natural de X, ¿no? ¿Y qué propiedad de logaritmos podemos aplicar aquí? También podemos aplicar que lo que va a ser el logaritmo neperiano elevado al logaritmo natural de X al cuadrado. ¿No es cierto? Este 2 lo que estamos llevando va a ser aquí como potencia. Y vamos a aplicar el mismo concepto que hemos dicho arriba. Aquí vamos a decir entonces que nuestro resultado va a ser directamente lo que es X al cuadrado. Entonces nuestro factor de integración es X al cuadrado, ¿no? Hasta aquí está. Ya, entonces ya tenemos nuestro factor de integración. ¿Qué es lo que hacemos como siguiente paso? Multiplicamos, ¿no? Vamos a multiplicar lo que va a ser el X al cuadrado a toda esta expresión. Entonces vamos a multiplicar X al cuadrado. Aquí también vamos a multiplicar lo que va a ser X al cuadrado. Y aquí también vamos a multiplicar X al cuadrado. Y vamos a aplicar ahora el truco que yo te había enseñado. X al cuadrado multiplicado por el diferencial de Y sobre el diferencial de X, que va a ser igual a 5. X a la menos 1 medio más 2. ¿Cuánto nos sale? ¿Me puedes, a ver, cuánto es X a la menos 1 medio menos 2? O, perdón, más 2. 3 cuartos, ¿no? X a la 3 cuartos. Oh, perdón, 3 medios. ¿Y qué es lo que hacíamos aquí? Como último paso, pasamos lo que va a ser el diferencial de X al otro lado, ¿no? Multiplicado por el diferencial de Y, que esto va a ser igual a 5 elevado a 3 medios por el diferencial de X, ¿no? Hasta aquí tienes alguna constante. Vamos a integrar a ambos miembros en lo que va a ser la integral de este miembro y también vamos a integrar lo que va a ser este miembro. Entonces aquí nuestro resultado va a llegar a ser X al cuadrado multiplicado por Y, que es igual a 5. Aquí ¿cuánto va a llegar a ser? X, 3 medios más 1, 5 medios, ¿no? 5 medios. Y todo esto también va a estar entre 5 y el 2 aquí lo vamos a pasar. 2 por. Lo estoy haciendo de manera directa por si acaso. ¿No? Entonces nuestro resultado de nuestra ecuación diferencial, lo que vamos a tener nosotros va a ser, si vamos a simplificar aquí, el 5 con el 5, solo nos quedaría lo que va a ser 2x elevado a 5 medios.
Y si tú quieres hacerlo más bonito tu ecuación diferencial, puedes poner que y es equivalente a lo que va a ser esto sobre x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, ¿no? Entonces diríamos que esta es tu solución, ¿no? Aquí vamos a anotarla como tu solución. ¿Tienes alguna consulta hasta aquí? Solución general. No, todo es... El valor de t le pone la ingeniera Dorado. Aquí también le pone el valor de t. ¿Qué es lo que nos dice el concepto? Que nosotros cuando vamos a factorizar esta t que va a estar elevado a un número cualquiera, nuestra función nos debe quedar en lo que va a ser también las variables de lo que va a ser x y y. Entonces, esta nos va a decir que sí es una función homogénea. Y ahora te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tú cuando vas a tener expresado lo que va a ser, como te decía, tus funciones en x y y, que tienes igual a lo que va a ser el valor de x al cuadrado menos xy. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo este concepto? Es que cuando tú aquí le vas a añadir el valor de t a todo lo que se encuentra, entonces aquí, si tú estás añadiéndole la t, entonces aquí sería t multiplicado por x al cuadrado. Aquí también tú tendrías lo que sería el valor de t multiplicado por x y también el valor de t multiplicado por y. Me dejo entender, ¿no? Entonces el concepto que te está diciendo es que cuando tú vas a factorizar esa t, ¿no es cierto? Que va a estar elevado a un número m, que en nuestro caso aquí está dada por el valor de t al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí entonces está dado por el valor de t al cuadrado de la función de x y de y. Que esto es igual a lo que es t al cuadrado multiplicado por x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado menos lo que también va a ser la función t por t al cuadrado por x multiplicado por y. Nosotros al factorizar lo que va a ser esta ecuación diferencial o esta expresión, nos tiene que salir que nos tiene que quedar solamente lo que va a ser en valores de x y de y, como lo que estás viendo aquí. ¿Se entiende, no? Ahora, un tip para que realices estos ejercicios de manera sencilla y manera rápida. Lo único que tienes que hacer es fijarte, ¿no es cierto?, que cumpla. Si aquí tienes tres valores, ¿no es cierto? Aquí tienes x al cuadrado y aquí tienes x al cubo. Tienes que fijarte que sumados sus exponentes te tienen que dar la misma cantidad que aquí. ¿No es cierto? No sé si me dejo entender. O sea, si aquí tienes un exponente 1, ¿no es cierto? Lo único que tienes que hacer es sumar los exponentes. Otro ejemplo te doy. Si aquí tienes x al cuadrado, y al cuadrado, ¿no es cierto? Más lo que va a ser x por y al cubo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo la suma de los exponentes. ¿Cuánto es 2 más 2? Para hacer de una manera directa. 2 más 2, que es igual a 4, ¿no es cierto? Y aquí haces igual la suma de los exponentes. Aquí x tiene un exponente 1, que sería 1 más 3, que es igual a 4. Es una manera rápida, sin que tú estés realizando todo este proceso, ¿verdad? Sí. ¿No es cierto? Ese es un tip que te puedo dar para que realices tus ejercicios de manera rápida, para que tú veas si es una ecuación homogénea o no. ¿Está bien? Está bien. ¿Se entiende, no? Sí. Listo. Entonces esto, si tú quieres, lo puedes realizar después. Te lo voy a dejar aquí en pantalla. Bueno, te lo voy a dejar aquí y te lo voy a pasar el documento más rato. Ya, una vez hecho esto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir entonces
vamos a hacer lo que va a ser el ejemplo número 1. ¿Ya? Te lo voy a anotar en modo concepto, bueno, en una parte teórica. Aquí te lo voy a poner concepto teórico de cómo se maneja lo que va a ser las ecuaciones homogéneas. Entonces nos dice que nosotros vamos a tener expresados lo que va a ser una función m que va a estar expresada en valores de x y de y, multiplicado por su respectivo diferencial de x. Y nosotros vamos a tener también lo que va a ser una variable n que va a estar expresada en valores de x y de y, multiplicado por su respectivo diferencial de y, que esto es igual a 0. Entonces a nosotros nos dice aquí que vamos a cambiar todas las y por lo que va a ser bx. Y también nosotros vamos a decir que cuando nosotros vamos a derivar el diferencial de y, aquí cuánto nos va a salir. ¿Te acuerdas la regla de la cadena de cálculo 1 cuando se encontraban dos variables? ¿Recuerdas, Sí, verdad? primero se deriva la primera. Sí, exacto. Aquí, por comodidad yo lo voy a derivar así. B multiplicado por el diferencial de x más x multiplicado por el diferencial de b. Esto es a tu conveniencia. Si quieres puedes hacerlo al revés. Es conmutativa la suma, ¿no es cierto? No altera el resultado. ¿Ya? Entonces de esta manera vas a lograr cambiar lo que va a ser. O si tú gustas también, si tienes algún ejercicio muy complejo y que no lo puedes realizar con x, lo que tú también vas a poder hacer va a ser que x va a ser igual a by. ¿Está bien? Y también vamos a decir, vamos a derivar aquí. El diferencial de x entonces va a ser igual a lo que va a ser b multiplicada por dy más y multiplicada por db. ¿Ya? Entonces, esto como concepto teórico tú te puedes anotar. Y ahora vamos a hacer el ejemplo número 1. Entonces, en el ejemplo número 1, nosotros vamos a decir que tenemos la ecuación diferencial que es x multiplicada por y al cuadrado por lo que es la y derivada. ¿No? Que esto es equivalente a lo que es x al cubo más lo que es y al cubo. Como tú te estás dando cuenta, ¿no es cierto? Esta y' nosotros la hemos visto en cálculo 1. ¿Qué es lo que significa? Sabemos que y' no es nada menos que la derivada, ¿no? Que también lo expresamos de esta manera. Solo te estoy haciendo un recordatorio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a anotar de la siguiente manera. Si esto va a valer de esta manera, entonces vamos a decir que nuestra ecuación diferencial, la que se encuentra aquí, podemos anotarla también de esta manera, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente concepto que nos está dando? Atento a esto y muy importante. Nos está diciendo que nos está dando las variables que va a ser, bueno, una variable que va a estar expresada por la letra m, que depende de x y de y. Entonces tú te tienes que ordenar de esta manera, ¿está bien? Tienes que ordenarte. Entonces si nosotros vamos a ordenar de esa manera, primero está el diferencial de x. Te lo voy a hacer paso a paso aquí al ser el primer ejercicio. X por y cuadrado multiplicado por el diferencial de y, que es equivalente a lo que es x al cubo más y al cubo multiplicado por lo que va a ser
el diferencial de x. Ahora aquí, ¿cuál está primero? Está primero x, ¿no es cierto? Entonces ese orden debes de seguir. Aquí sería menos lo que va a ser x multiplicado por y cuadrado por el diferencial de y, que es igual a 0. Más adelante ya te vas a dar cuenta de por qué te estoy explicando de esta manera. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a ver lo que va a ser las ecuaciones exactas, tienes que respetar este orden. Por eso es que te digo. Ahora aquí, como te estaba diciendo, aquí es al cubo, aquí es al cubo. Aquí la suma de nuestros exponentes igual nos va a dar cúbico. Entonces, sí es una ecuación homogénea. Aquí vas a poner sí es una ecuación homogénea. Y vas a resolver del método que a ti te convenga más, ¿sí? En mi caso yo voy a utilizar lo que va a ser lo que se encuentra en la parte de aquí, ¿no? Entonces, los valores que se encuentran aquí vamos a sustituir en la ecuación de aquí arriba. Vamos a decir entonces sustituimos los valores. Entonces vamos a copiar esto. ¿Cuánto vale y? Vale b multiplicada por x, ¿no? b multiplicada por x. Aquí también hacemos lo propio. b multiplicada por x. Y ahora aquí viene el detalle. El diferencial de y es equivalente a lo que se encuentra aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. El diferencial de y lo vamos a sustituir por los valores que se encuentran aquí. Y ahora, como tú te estarás dando cuenta, ahora ya no es en función de x y de y. Ahora llega a ser en función de x y de b. ¿No es cierto? Y aquí igual es un proceso mecánico el que vas a resolver. Es un proceso netamente algebraico. ¿Está bien? El que resuelves. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a multiplicar. Vas a aplicar lo único que es álgebra. Aquí entonces x al cubo multiplicado por lo que va a ser. Este cubo va a repartir a ambos, ¿no? Entonces aquí el b también va a llegar a ser lo que es elevado al cubo, ¿no? Multiplicado por su diferencial de x. Menos, aquí lo que va a llegar a ser b al cuadrado. Aquí es b al cuadrado multiplicado por lo que es x al cubo, ¿no? Aquí x al cubo multiplicado por lo que es todo esto. Y aquí entra un gran detalle ahora. Un grandísimo detalle en el que la mayoría de los docentes he visto que no lo sabe explicar. Te lo voy a hacer notar entonces. Aquí tú cuando vas a tener esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace una gran mayoría? A lo que yo he visto. Les hace multiplicar lo que es este valor con este valor. De esa manera, ¿no es cierto? Y este valor con este valor. Y luego multiplican y se hacen un gran ejercicio. No sé si claro raro les habrá enseñado así. Pero a lo que yo he visto, sí manejan varios ingenieros. Pero aquí hay una manera muy sencilla, al menos que yo he visto en varios casos aplicar. ¿Qué es lo que se hace? Aquí, como tú puedes darte cuenta, puedes factorizar lo que es x al cubo. Y en todos los casos es así. Si no es x al cubo, va a ser x al cuadrado, x a la quinta, x a la enésima. Aquí tú vas a factorizar lo que es n al cubo, ¿no es cierto? Y adentro, ¿qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar lo que va a ser lo que es aquí, entonces aquí va a llegar a ser 1. Este x al cubo ya no existiría, solo existiría lo que va a ser b al cubo por el diferencial de x menos lo que es b al cuadrado, ¿no? B al cuadrado multiplicado por lo que es todo lo que se encuentra aquí igual a 0.
Ahora aquí aplicas una propiedad que te dice que x al cubo debe ser diferente a lo que es 0. ¿Está bien? No sé si te acuerdas en colegio que hemos visto que cuando tenemos multiplicaciones podemos sacar de esta manera. Solamente que aquí nos dice por la fórmula que tiene que ser diferente a 0. No te doy una explicación más larga porque te voy a confundir y tampoco asumo que necesitas saberla. ¿Está bien? Está bien. Ya. Entonces, eso es lo que realizas. ¿Y qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar todo lo que está aquí adentro, ¿no? Y ahora tú dime, ¿cuál es más fácil resolver? ¿Lo que se encuentra aquí o multiplicar 1 a 1 lo que se encuentra aquí? Yo lo voy a tachar en rojo. Para ti, ¿cuál es mucho más fácil? El que me explicó ahorita. Ese es mucho más fácil, ¿no es cierto? Y aquí todavía te voy a explicar otros conceptos que aún te va a ser más fácil todavía esta ecuación. Entonces, tú vas a tener lo que se encuentra aquí y ahora este b al cuadrado vas a multiplicarlo. Aquí llegaría a ser b al cuadrado por b, lo que es b al cubo por el diferencial de x, lo que es menos el b cuadrado por x por el diferencial de b, ¿no? De esta manera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar todo lo que se tiene en común con las x. Aquí tienes un diferencial de x y aquí tienes un diferencial de x. Entonces aquí vamos a factorizar lo que va a ser 1 más b elevado al cubo. B elevado al cubo menos lo que va a ser b elevado al cubo. ¿No es cierto? Y todo esto va a estar multiplicado por el diferencial de x menos lo que es lo que se encuentra aquí, que es igual a 0. Incluso tú aquí, como te puedes dar cuenta, ya puedes separar y puedes pasarlo al otro lado sumando. Aquí vamos a simplificar, ¿no? Entonces simplificamos lo que es el b elevado al cubo con este. Entonces aquí solo nos saldría el diferencial de x. Aquí igual por conveniencia, algunos lo saben anotar primero el diferencial de x o el diferencial de b. Es indiferente, ¿sí? Entonces este llegaría a ser lo que es tu resultado. En nuestro caso yo lo voy a anotar primero lo que va a ser el b al cuadrado, ¿sí? Aquí sería b al cuadrado por el diferencial de b, que es igual, la x se pasa al otro lado, ¿no? Y lo único que nos queda aquí es integrar ambos miembros. Integramos este miembro, como también integramos este miembro. Aquí nos llegaría a dar lo que es b elevado al cubo, lo que sería igual al logaritmo natural de x más una constante, ¿no? Pero aquí hay un problema. ¿Cuánto vale b? Aún no ha acabado aquí el ejercicio. El valor de b lo vamos a hallar de aquí. Entonces vamos a aplicar, sigue lo que es el álgebra. Entonces si nosotros vamos a despejar lo que va a ser la b, que es equivalente a lo que va a ser, ¿cuánto? Y sobre x, ¿no? Entonces este es nuestro valor de b y este lo vamos a anotar aquí. Entonces aquí en nuestra ecuación diferencial vamos a decir que y sobre x es igual a b. ¿No es cierto? Dame un minuto.
Si no me equivoco, le falta un 3. El 3, ¿en dónde? Después de lo que he derivado, integrado, perdón. Cierto, cierto. Aquí me falta el 3, estás en lo correcto. Aquí sería sobre 3, ¿no? Y aquí llegaría a ser un tercio igual. Sí, me estoy equivocando. De esa manera entonces llegaría a resolverse tu ejercicio. ¿Sí? Y esta llegaría a ser tu solución general. Solución general. ¿Hasta aquí tienes alguna consulta? Multiplicar todo esto por lo que va a ser su respectivo diferencial x, ¿no? Más lo que va a ser, ahora, aquí va a ser a sub 2, aquí va a ser b sub 2 y aquí va a ser c sub 2 por el diferencial de y. Que esto es equivalente a 0. ¿Sí? Aquí a simple vista actuación de grado lineal, ¿no es cierto? De primer grado. ¿A qué me refiero? A que no hay expresiones cuadráticas. ¿Está bien? Entonces un punto para que tú realices este tipo de ecuaciones diferenciales es de que siempre tienen que ser lineales, ¿sí? Si no va a ser una ecuación lineal, entonces directamente tú vas a asumir que el cuarto caso, que son ecuaciones no homogéneas, no las vas a aplicar, ¿sí? Por ejemplo, aquí si tú tuvieras un x al cuadrado, ¿verdad? Te lo voy a anotar aquí. Aquí. Aquí si tú estuvieras de esta manera, entonces ya no sería una expresión lineal. Esto ya sería cuadrático. Está bien, y no se resolvería por este método, así que tienes que tener mucho cuidado al resolver estas ecuaciones. Como te decía, hay tres casos, ¿no es cierto? En el caso 1 es en que las rectas que se encuentran aquí, tanto la recta 1, que vamos a denominarle, y la recta que se encuentra aquí, son paralelas. Tú en cálculo 2 has debido ver un tema, ¿no es cierto? Que es el de vectores, que nosotros sabemos que va a ser paralelo siempre y cuando en nuestra ecuación nos dé igual a 0, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el valor de lo que va a ser a sub 1. Aquí tendríamos el valor de lo que va a ser b sub 1. B sub 1 y aquí lo propio, aquí tendríamos lo que es a sub 2. A sub 2 y aquí lo que va a ser b sub 2. Entonces aquí si esto va a ser igual a 0, entonces nos dice que las rectas son paralelas. Y por lo tanto nosotros vamos a poder aplicar el cambio de variable. Cambio de variable. El cual va a ser cuando nosotros vamos a llevarle a nuestra variable t, que es igual a lo que es a sub 1 multiplicado por x más lo que es b sub 1 multiplicado por lo que es por y. ¿No? De esta manera entonces vamos a tener lo que es nuestro cambio de variable. Y como habíamos visto anteriormente, también vamos a derivar esto. Entonces la derivada de t va a ser igual a lo que es a sub 1 multiplicado por lo que es el diferencial de x, ¿no? Entonces aquí sería por el diferencial de x y aquí el diferencial de y. Y como tú te estarás dando cuenta, ¿no es cierto? Casi todas las ecuaciones que hemos realizado hasta ahorita, ¿no es cierto? Estamos llevando a lo que va a ser el primer caso que nosotros hemos visto, que es separación de variables. Por ejemplo,
El segundo caso que hemos visto para resolver las ecuaciones, el factor de integración, como te puedes dar cuenta, ¿no es cierto? Aquí, más claro. ¿Qué hemos hecho? Hemos reducido a lo que es una ecuación diferencial de separación de variables, ¿no? En el caso número 3 que hemos hecho, perdón, aquí, en el método de resolución número 3 de ecuación homogénea, ¿qué es lo que hacemos? También hacemos lo mismo para que se resuelva, ¿no?, por el primer método. Y aquí es lo mismo. Aquí nos vamos a dar entonces un ejemplo. Entonces nosotros vamos a decir que el ejemplo número 1, nos dice lo siguiente. Nos dice que x más 2y menos 5 multiplicado por el diferencial de x más lo que es nuestra expresión 2x más 4y menos 1 multiplicado por el diferencial de y es igual a 0. Ojo, también como te estaba diciendo, siempre respeta esto, siempre respeta que si el diferencial de x está primero, anotar de la misma manera aquí. ¿Está bien? De esa manera. Aquí entonces vamos a hacer lo que hemos visto en el concepto de aquí arriba. Aquí nosotros vamos a tomar a sub 1, ¿no es cierto? En nuestro caso a sub 1 que es equivalente a 1, ¿no? A sub 2 que es equivalente a lo que sería 2. B sub 1 que es 2 y B sub 2 que es 4. Entonces aquí vamos a hacer eso. Vamos a notar entonces nuestra matriz. Y vamos a anotar aquí los valores. Aquí, ¿cuánto hemos dicho? 1. Aquí el valor de 2, aquí es el valor de 2, sí. Aquí es el valor de 2 y aquí es el valor de lo que es 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos en diagonales, ¿no? 1 por 4, aquí 1 multiplicado por lo que es 4, menos 2 lo que es multiplicado por 2. Que nos sale que 4 menos 4 es igual a 0. Entonces nosotros decimos que sí cumple y que nuestras rectas son paralelas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ahora mira, tú tienes que darte cuenta aquí algo. Igual te voy a dar un tip como hace rato. Es que cuando tú estés resolviendo esta clase de ejercicios, ¿no es cierto?, te salga 0, siempre tienes que hacer que tus dos términos sean iguales. Aquí, ¿qué es lo que falta para que este término sea igual al de este? Lo que nos falta, ¿no es cierto?, a nosotros, entonces aquí, es factorizar, ¿verdad? Este 2 si vamos a factorizar, aquí nos va a salir x más 2. Exactamente lo que nos va a salir aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar. Aquí entonces en nuestra ecuación diferencial vamos a notar que x más 2y menos 5, aquí vamos a factorizar ahora. Vamos a anotar de diferente manera. Aquí entonces va a llegar a ser 2, vamos a factorizar lo que va a ser x más 2, x más 2y, ¿no? Menos 1. Y como te estarás dando cuenta, ya podemos hacer el cambio de variable que nos dice arriba. Que nos dice que t es equivalente a lo que va a ser x más 2y, ¿no? Y como te estás dando cuenta, a simple vista nosotros podemos ver que ya son iguales los términos que se encuentran aquí con los términos que se encuentran aquí. Entonces, hacemos esto. Entonces, si nosotros vamos a derivar aquí, el diferencial de t es equivalente al diferencial de x más 2 por el diferencial de y. Entonces, sustituimos aquí. ¿Cuánto sería?
t menos 5, ¿no? Aquí sería lo que es t menos 5. T menos 5. Un minuto. T menos 5, ¿no? Multiplicado por el diferencial de x. Ahora aquí igual un detalle que tú tienes que hacer. ¿Con cuál te conviene trabajar ahora? ¿Cuál te conviene despejar? ¿Te conviene despejar el diferencial de x o el diferencial de y? Eso ya es a tu criterio de ti. Tú eliges con cuál quieres despejar. En mi caso ahorita yo lo voy a despejar lo que va a ser el diferencial de x porque se me hace mucho más fácil que estar despejando porque aquí tengo un 2. Entonces el diferencial de x que va a ser equivalente al diferencial de t menos 2 veces el diferencial de y. ¿No es cierto? Y ahí tengo el despeje. Entonces el diferencial de x va a valer lo que se encuentra ahí, ¿no? Que sería el diferencial de t por 2 veces el diferencial de y. Más lo que es aquí ahora, que sería t menos 1, ¿no? Multiplicado por el respectivo diferencial de y. Que esto nos da igual a lo que es 0. ¿Hasta aquí tienes alguna consulta? Exactamente lo que hemos hecho hace rato. Vamos a aplicar álgebra. Como te estarás dando cuenta, la mayor parte de este tema es álgebra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este t menos 5 vamos a multiplicar por lo que es el diferencial de t. Menos lo que es 2 veces el diferencial de y, ¿no? Más lo que es t menos 1 por el diferencial de y. Que esto es igual a 0. ¿Y cuáles podemos factorizar? Podemos factorizar lo que va a ser este diferencial de y con este diferencial de y, ¿no? Y si nosotros vamos a factorizar, nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí anotamos el menos y vamos a anotar entre paréntesis 2 multiplicada por t, 2t, ¿no? Aquí vamos a ponerle más nomás para no confundirnos. Aquí menos menos 2t menos por menos más 5 por 2, 10, ¿no? Aquí más t menos 1, todo por el diferencial de y, que es igual a 0. Entonces aquí, ¿cuánto nos sale el resultado? Aquí, ¿cuánto nos saldría? Menos 2t más t, lo que es igual a menos t más 10 menos 1 más 9, ¿no? Por el diferencial de y, que es igual a 0. Y como te estarás dando cuenta, aquí es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, por conveniencia, yo lo voy a dejar la y aquí ahora. Entonces, esto es igual a lo que es t menos 5 por el diferencial de t. Y hay una cosa más que no te he dicho. Una ecuación diferencial puede tener un sinfín de respuestas. A medida que tú vayas resolviendo los ejercicios, te vas a dar cuenta. Por el simple hecho de que tú, este menos no es cierto, lo lleves a este lado, el resultado va a ser completamente diferente. Está bien, por ese simple hecho. Así como te estoy diciendo, una ecuación diferencial tiene muchas soluciones. Incluso la ingeniera Dorado en principio creo que les hace hacer una tarea de curvas. Entonces aquí, ¿cuánto llegaría a ser? El diferencial de y es igual a lo que va a ser t menos 5 por el diferencial de t, y todo esto va a estar dividido entre menos t más 9. ¿Está bien? Y esta es una integral sencilla que la podemos resolver. ¿No es cierto? Vamos a integrar entonces ambos miembros.
Integramos a este miembro, como también vamos a integrar a este miembro. Entonces vamos a decir que y es igual a ¿cuánto aquí? Voy a resolver la integral directamente aquí. Aquí vamos a anotar la t, aquí anotamos menos t más 9 por el diferencial de t, menos lo que es el número 5 por la integral de lo que es, aquí puedo anotar 1 sobre menos t más 9, ¿no? Ahora, a mí se me hace más fácil esta t convertirlo en positivo, ¿no es cierto? Y aquí sería negativo y el signo lo recorro atrás. Aquí ahora sería positivo y este signo lo cambio. Mucho más fácil resolver de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí en esta integral vamos a aplicar lo que va a ser la división sintética. T dividido entre t más 9, t menos 9, ¿no? T menos 9, que nos sale que es 1. 1 por t, aquí pasa con signo cambiado, menos t. 1 por 9, 9. Aquí pasa con signo cambiado. Ambos se anulan, de lo que mi respuesta es 1 más 9 sobre t menos 9, ¿no? Esto llegaría a ser entonces lo que tendría que integrar. Entonces, aquí y es equivalente a ¿cuánto habíamos dicho? 1 más 9 sobre t menos 9. Aquí entonces vamos a anotarlo de la siguiente manera. 1 más 9 sobre t menos 9. T menos 9. Multiplicado por el diferencial de t. Ahora la integral que es equivalente a ¿cuánto? Menos t más 9, el menos 9 por el logaritmo natural de lo que es t menos 9, ¿no? T menos 9 más 5 por lo que es el logaritmo natural de t menos 9 también, ¿no? T menos 9 más una constante. Como te estarás dando cuenta, también podemos reducir términos semejantes aquí. Tenemos este término semejante, que es el 9, con el 5, que podemos reducirlo, ¿no? Ambos tienen el mismo logaritmo natural. Entonces, menos 9 más 5, que es menos 4. Entonces, el valor de y aquí, ¿cuánto nos va a dar? El valor de y nos va a dar equivalente. Ahora t, ¿cuánto es nuestro valor de t? Vamos a volver nuevamente arriba. ¿Dónde se encuentra? Aquí está. T es igual a x más 2y. Entonces, menos, aquí sería menos x más 2y, ¿no? Lo que es equivalente en t. Menos 4 por el logaritmo natural de ¿cuánto? T, x más 2y menos 9 más una constante. Entonces, esta llega a ser tu solución general. ¿Hasta aquí tienes alguna consulta?